Bienvenidos al curso Cálculo de conexiones en acero, con planchas a momento soldadas y apernadas. Se presume que tienen conocimiento del tema, por lo que daremos el procedimiento y adquieran seguridad en el cálculo. Comenzaremos con una viga conectada a momento en una columna, la cual en su extremo tiene una fuerza vertical RU de 27.233 kilogramos y un momento en el nodo de 34.564 kilogramos metros. Detallamos las características del perfil de la viga, la altura del alma, el espesor del alma, la dimensión del ala y el espesor del ala, y también el módulo de plasticidad del elemento. También especificamos el material a utilizar en la plancha de conexión o en las planchas de conexión y el material con que está hecho el perfil o los perfiles columna y viga, que en este caso el de la plancha va a ser de 2500, una resistencia de 2500 kilogramos por centímetro cuadrado, y el de los perfiles va a ser de 3515 kilogramos por centímetro cuadrado. Buscamos el módulo plástico necesario, Z necesario, igual al momento entre el 90% de la resistencia del acero del perfil. 1092. Es mayor el módulo plástico del perfil al módulo necesario, por lo cual cumple. Para analizar la rotura en el bloque de las alas de la viga, vamos a asumir unos pernos de 22 milímetros del tipo A325. Sacamos el área gruesa del ala, BF por TF, la dimensión del ala por el espesor, 27.55 centímetros cuadrados. El área neta del ala, AF sub n, que sería el área gruesa menos 2 veces el diámetro del agujero, el diámetro del perno, más 0.31, que sería el diámetro del agujero, por el espesor TF del ala, 20.21 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que cumplir con la siguiente condición: 0.75 veces la resistencia última del acero de la viga multiplicado por el área neta debe ser menor a 0.90 veces la resistencia del acero de la viga multiplicada por el área neta del ala de la viga, para que cumpla. En este caso cumple. 69.255 kilogramos menor a 87.154 kilogramos. Busco un área de tensión efectiva igual a 5/6 de la resistencia última entre la resistencia del acero multiplicado por el área neta del ala, 21.89 centímetros cuadrados. Hallaremos el módulo plástico efectivo, por lo cual necesitamos un porcentaje de reducción igual a 1 menos el área efectiva entre el área gruesa, multiplicado por 100, 0.21, que sería 20 o 20.54%. El módulo plástico efectivo Z sub E igual a Z sub X, el módulo plástico del perfil, menos 2 veces el porcentaje de reducción por
el área gruesa por la altura del alma entre 2.390 centímetros cúbicos, lo que significa que el ZX del perfil es mayor al Z necesario o al módulo plástico efectivo. Cumple. Ahora vamos a diseñar la conexión o las planchas en las alas, las planchas que van apernadas a las alas. Buscamos un P sub UF para hallar la tracción y la compresión en cada ala como corresponda, que sería el momento entre la altura del perfil de la viga, y nos da 75.632 kilogramos. Recordemos que estábamos utilizando unos pernos de 7 octavos o de 22 milímetros del tipo A325, con lo cual vamos a hallar los pernos requeridos por el corte en la plancha. Y para los pernos del tipo A325 de 7 octavos corresponde una fuerza o resistente al corte de 9.797 kilogramos por cada perno. Entonces, para hallar la cantidad de pernos vamos a dividir P sub UF, 75.632 kilogramos, entre la resistencia al corte de los pernos, 9.797, y nos da 7.72 pernos, y lo redondeamos a 8 pernos. Vamos a verificar los esfuerzos y suponemos unas dimensiones de las planchas. Estas dimensiones van de acuerdo a el mínimo dependiendo de el diámetro del perno. Esto se ve en el curso de pernos de conexión en acero. Colocando las separaciones mínimas entre pernos y distancias a los filos de la plancha mínimos para el diámetro del perno, tenemos esta configuración de las dimensiones de la plancha. Buscaremos la resistencia R sub N de la plancha multiplicando la resistencia del acero de la plancha, que es 2.500, multiplicado por la dimensión A de la plancha por el espesor E, 81.653 kilogramos, el cual es mayor a PUF. Cumple. Hacemos la verificación de la tensión de rotura de la plancha multiplicando la resistencia última del acero de 2.500 de A menos 2 veces el diámetro del agujero del perno, que sería el diámetro del perno más 0.35, y multiplicamos todo eso por el espesor de la plancha, 80.917 kilogramos, lo cual es mayor a PUF. Cumple. Ahora vamos a calcular el espesor mínimo para la soldadura. Como vamos a utilizar el electrodo E60, el EPU va a ser 4.220 kilogramos por centímetros cuadrados. El espesor mínimo D para la soldadura es de 2 entre 1.41 multiplicado todo por el P sub UF entre 0.3 veces la resistencia U o FU de la soldadura por 2 veces la dimensión A de la plancha, 2.23 centímetros. Pero el espesor mínimo para nosotros es de 6 milímetros, entonces vamos a utilizar 6 milímetros de mínimo. O debe ser 6 por lo menos. Aún siendo de mínimo 6 milímetros, nos tenemos que basar
en la longitud de la plancha, como si lo soldáramos todo alrededor, nos da una longitud de 41.82 centímetros. Y con la formulación de P igual a TS multiplicado por el FU del electrodo por la longitud de la soldadura, nos va a dar para un D de 9 milímetros. Y P con 9 milímetros va a ser igual a 84.181 kilogramos, que es mayor a P sub UF. Cumple. Siguiente, tenemos que comprobar la plancha a compresión. Tenemos las características de la plancha, el FY de 2500, las otras características de las dimensiones de la plancha. Nos dispondremos a sacar el lambda igual a K por la longitud de la plancha entre R, teniendo en cuenta que R es igual a la raíz cuadrada de la dimensión A por el espesor al cubo entre 12 por el área, que sería A por E. Asumimos un valor de 0.65 para K, con lo cual K por L por R entre R, el lambda nos va a dar igual a 6.25. El lambda del elemento o de la plancha, de acuerdo a la resistencia del acero, que sería 2500, el lambda va a ser 128.8. Hallamos un factor Fs igual a 5 tercios más 3 veces el lambda del elemento entre 8 veces el lambda según el tipo de resistencia del acero, menos lambda del elemento al cubo entre 8 veces el lambda del elemento según la resistencia del acero al cubo, nos da 1.68. Hallamos un FA que si el lambda del elemento es menor al lambda de acuerdo a la resistencia del acero, utilizamos la primera ecuación. Por lo contrario, si lambda es mayor a el lambda de acuerdo a la resistencia del acero, vamos a utilizar la segunda ecuación. Estamos en la condición de que lambda es menor a lambda sub c. Entonces vamos a utilizar la primera ecuación, F sub y resistencia del acero entre Fs, todo multiplicado por 1 menos KL entre R al cuadrado entre 2 veces el lambda según la resistencia del acero al cuadrado, nos da 1447 kilogramos por centímetro cuadrado. Y este valor va a ser nuestro esfuerzo crítico. Este esfuerzo crítico lo multiplicamos por la dimensión A y el espesor E de la plancha y obtenemos 77.818 kilogramos, lo cual es mayor a P sub UF. Cumple. Con todo lo anterior, la conexión va a estar configurada con la plancha con las dimensiones que conseguimos, tal cual como está en nuestro dibujo. Para hallar la conexión ahora, esta parte de la conexión que es al corte, vamos a irnos al curso que corresponde a las conexiones en acero con plancha a corte. Y con eso se dará por concluido este tipo de conexión a momento.
Gracias y me despido invitándolos a disfrutar de los cursos de ingeniería estructural y recuerden, suscríbanse y denle like.